Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy hemos tenido dos noticias realmente muy fuertes. Dos personas fallecieron, o una la mataron y otra falleció. Dos noticias realmente muy tremendas porque son personas de casi de la misma edad, muy jóvenes. Una de ellas es muy conocida, en el cual se mezcla en el medio toda una situación de mala praxis que realmente nosotros no podemos opinar porque no sabemos exactamente lo que pasó. Pero sí, en un programa médico no podemos dejar de hablar de qué es esa situación en el final de la vida, esa situación, cómo es morir en terapia intensiva, cómo es estar al lado de una cama de terapia intensiva, cómo es decirle a los familiares, cómo salís y les expresás a los familiares, mire, ya no hay esperanza. Y el médico, ¿cómo sabe que no hay esperanza de que todavía puede llegar a tener vida? Es muy complejo, es una situación realmente pero muy difícil. Para nosotros los médicos la muerte está presente constantemente y convivimos con ella. Pero hoy tenemos la posibilidad de hablar con un terapista que ha convivido constantemente con esta situación, que ha estado constantemente ante esta situación. Nosotros siempre somos muy respetuosos de lo que es la historia clínica, somos muy respetuosos porque no sabemos en realidad con precisión lo que le ha pasado a Silvina Luna. Somos extremadamente respetuosos. Y antes de empezar el programa, yo decía, como médico no voy a decir una sola palabra si no tengo la certeza de que Silvina Luna falleció. ¿Por qué? Porque es irrespetuoso hablar si uno no sabe. Y no somos opinólogos para hablar de lo que no sabemos. Somos médicos y ejercemos la medicina y sabemos del sufrimiento de una familia y sabemos de lo que pasa en un momento tan decisivo como es la muerte de una persona y más todavía la muerte de una persona joven. Hoy me acompaña Dardo Mancilla. Dardo es médico terapista, es nuestro médico terapista que convive con nosotros habitualmente. Dardo, muchas gracias por venir, un día muy especial. Muy especial, o sea, para la familia los saludos y nada, acompañar. Tratamos nosotros siempre de brindar información, tratar de acompañar y desde este punto, desde este lado, vamos a tratar de hablar un poquito qué es este momento del fin de vida tan dramático. No justo trae aparejado que es joven, o nosotros, por ejemplo, a mí en el caso, en la pandemia tuvimos muchos pacientes jóvenes atendiendo en terapia intensiva y tuvimos que hablar con familias en esa situación. Yo te haría esta pregunta, creo que vos también la querés saber. ¿Cómo es el fin de la vida? ¿Cómo es morirte en terapia intensiva? Porque es muy frío realmente. Y es bastante frío porque pensá que están poliinvadidos los pacientes, o están con el respirador o traqueostomizados. En algunos pacientes que intercurren por cualquier motivo, por ejemplo necesitan diálisis, justo ella, en el caso de ella estaba dializando, porque damos soporte vital avanzado. Necesitamos tratar de reponer la disfunción que tenga en el caso del riñón, por ejemplo, o dar drogas para mantener la presión, o sea, podemos poner un catéter venoso central para dar medicación o sedación en el caso que lo requiera. Y en la pandemia era muy frío porque no los acompañaban, no le podés dar la mano y acompañarlos. Pero bueno, ahora ya estamos más abiertos y hay un acompañamiento continuo de los familiares. Y eso también ayuda un poco en la transición y en el acompañamiento. Porque ¿Pero vos en la terapia tenés al familiar al lado? Y hay terapias que son abiertas, que pueden estar las 24 horas, o cerradas, que van en el horario de visita y los acompañan. Y en el caso de los pacientes que están en etapa terminal, por ejemplo, por cualquier motivo, y sabemos que el paciente va a fallecer, nosotros acercamos y les brindamos la posibilidad de que los puedan acompañar. Siempre viene la pregunta, ¿y ahora qué pasa? O sea, ¿qué pasa o cómo va a suceder? Por ejemplo, en pacientes que tienen, por ejemplo, un shock refractario. Eso significa que al dar medicación, por ejemplo, para mantener la presión, no hay droga que aumente la presión y lamentablemente sin presión no hay sangre que llegue a todo el organismo y paulatinamente el cuerpo pierde la vida. Y hay que explicar un poco cómo es ese momento que es fisiológico, porque la frecuencia cardíaca empieza a bajar, la saturación y todas las alarmas empiezan a sonar. Qué loco lo que me pasa a mí. Me estoy tratando de sacar el guardapolvo, el ambo, de ponerme como anfitrión de un programa de televisión. Sí. Es difícil porque vos lo ves fríamente, decís, bueno, tiene 42 años, voy a tratar de pensarlo como lo estás pensando vos en casa. Tiene 42 años, 43 años, perdón, una persona extremadamente joven. La estoy invadiendo porque le estoy poniendo 50 millones de cosas por todos lados.
¿Vos lo sentís eso en ese momento? Y en ese momento sí, porque uno se ve reflejado. Si es un paciente de la misma edad, de menos de 40, te ves reflejado vos ahí. O sea, lamentablemente uno no deja de ser, tenés el guardapol, uno trata de separar un poco, pero no deja de ser una persona que siente. Y uno al ver eso, sentís el mismo, te ves reflejado porque es una paciente joven. Pero también, al correr de los años, yo llevo más o menos 10 años de terapia intensiva, uno ve también el sufrimiento de ese paciente que está en la cama. Yo siempre le trato de explicar, el que está sufriendo en la cama es ella o él, en el caso de ella. Y al familiar tratar de explicarle de la mejor manera de que obviamente uno por egoísmo quiere tenerlo consigo todo el tiempo, pero el que está sufriendo y está poniendo el cuerpo es la persona que está en la cama. Vos me lo dijiste a mí, vos tenés que hacer un acto de amor. Y sí, eso es en la terapia. Nosotros como médicos siempre tratamos de salvar y ayudar al paciente, pero llega un punto de que lamentablemente o sea, no podemos hacer más nada, que a veces estamos prolongando una agonía. Y es un encarnecimiento terapéutico de que le podemos hacer, por ejemplo, empezamos a sacar de a poquito y lamentablemente eso no es vida, porque vos qué vas a recuperar después. O sea, uno tiene que pensar qué va a recuperar después. El que nos está mirando te pregunta, ¿cómo se decide ese momento? Y es muy duro. Es muy difícil. Así tengas, porque vos estás frío en terapia intensiva, tenés absolutamente frío, pero una persona de 42 años, 43 años, que tenés que decir en un momento, ¿cómo es en ese momento? ¿Cómo estás seguro de que ya no hay más esperanza? Claro, ¿cómo sabés que es el día? Perdón, buenas tardes. ¿Cómo sabés que es el día, que es el momento? Es como la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y lamentablemente esto lo vas con el correr por ejemplo, un paciente que ingresa por una neumonía, tratás la neumonía y si los antibióticos mejoran, vas a ver algo clínico que la saturación, los signos vitales empiezan a mejorar y la paciente mejora, pero si con el correr del tiempo ellos llevan más o menos 3 meses, 4 meses de internado y no ves que hay un desenlace de que mejora, en algún momento se plantea y te sentás a hablar con la familia, la paciente lamentablemente en algún momento no va a poder decidir. Esto lo tiene que decir la familia, salvo que tenga medidas anticipadas de no invadirlas. Pero en el momento decís, te sentás, me ha pasado muchas veces que ya llevan 3, 4 meses de internación y es un círculo vicioso. De que se mejora, claro, se mejora. Porque si hay vida, digamos, uno siempre siente que hay como una esperanza, ¿no? Sí. Es muy fuerte, Vero. Es muy fuerte. Gracias por meterte, porque vos no sos médica y lo podés ver un poco diferente. Pero es muy fuerte esa decisión que uno tiene que tomar en ese momento. Es decir, porque también hay que... No es que se desconecta el paciente. Vamos a sacar eso. No es que se desconecta el paciente. No, eso no es real. Hay los soportes que ya tiene el paciente, por ejemplo, si está con el respirador y está intubado, yo no puedo, bueno, hasta acá llegamos, saco todo. No se puede no es así. Obviamente lo que se hace es no invadir más o no dar más soporte, que es distinto. Es, por ejemplo, si necesita drogas para mantener la presión, yo con eso estoy prolongando una agonía. En el caso de ese no se pone más o no se le pone dosis. Duro para que estén mirando, ¿cómo decís esa agonía? Vos decís, tiene luz, tiene vida, no somos Dios. Vos sos religioso, vos muy religioso. No somos Dios. ¿Cómo decís en ese momento? Es decir, no tenés la mano de Dios. No. Es muy complejo, de verdad. Vos te lo han pasado muchas veces. Muchas veces, es más. Siempre le preguntan, ¿y cuándo? ¿En qué momento? Y pues no tengo respuestas. Pueden pasar horas, días, semanas. Eso no lo sé. Porque eso siempre es real. Porque te preguntan, bueno, no hacemos más nada. ¿Y cuándo? Ahora, en 10 minutos, 15 minutos, es imposible decirle eso al familiar porque no podés decirlo y no está bien decirlo porque no lo sabés. Sí, obviamente lo que se prioriza siempre es que no sufra, que no tenga dolor y con eso hacemos analgesia y sedación y muy fuerte la sedación para que obviamente esté sedada y que no se dé cuenta de absolutamente nada. Eso siempre se prioriza en este tipo de pacientes. Pero igualmente vuelvo a decir, uno no es Dios para decirla, porque esto también es conflictivo, ¿no? No es Dios uno para decir, si crees en Dios, ¿no? O en el destino. Sí, decidir sobre la vida del otro, digamos, claro, no es nada más que eso. Es muy complejo. Claro. Y bueno, Dardo lo ha hecho muchas veces, y lo ha hecho con familiares muy cercanos míos, y lo hemos... ¿Entendés? O sea, y es una decisión muy difícil. Sí, es muy difícil. Más, yo tengo particularmente justo
familia, el esposo de mi mamá tuvo cáncer de próstata, mi padrino y mi madrina, los dos tuvieron cáncer, estuvieron en el sur, yo me los traje para acá para que reciban todo el tratamiento que... Y tuviste que decir en en un momento me senté con mi familia, eso es más duro porque estuve, o sea, familia, o sea, no me olvido más que mi prima Pato, me senté a hablar, y es duro eso, es duro. Aparte hay que llegar como a un acuerdo también. No, metamos Cuando familiar son porque te vas a varias emocionar y no personas. quiero. Es duro. Ahí te ves, fíjate la sensibilidad Sí, de un claro. médico que está acostumbrado a la muerte y cuando te toca a vos, un familiar de él, Sí. un familiar mío, ¿cómo te pones? Porque te toca la fibra más íntima. ¿Esto fue Eso. siempre así el tratamiento digamos, o fue cambiando? En algún momento de los años, vos recién dijiste, hace 10 años que estoy en terapia. ¿Siempre se hizo este procedimiento o había otro protocolo antes? No, o sea, lo que se hace es actualmente con las medidas de adecuación del esfuerzo terapéutico. Eso significa que no invadís más si la familia dice, mirá, me parece que, por ejemplo, un paciente de 90 años que tiene un montón de comorbilidades, el respirador, cirugías, traqueostomizarlo, invadirlo más para prolongar algo, porque lo que nosotros hacemos en la terapia intensiva es tratar de recuperar al paciente, que Claro. sobreviva al episodio agudo y después sacarlo para que se recupere y tenga su actividad normal. Pero se llama adecuación, o sea, tratar de consensuar con la familia hasta dónde podemos llegar. Pero Eduardo, es una chica de 42 años, 43 años, que tiene una vitalidad, tiene un corazón fuerte, no Sí, es un sí. chico, un hombre de 90, una mujer de 90. Vos sabés que el corazón sigue batiendo sí. y por ahí el cuerpo no falla y el corazón sigue Sí, batiendo y sigue andando. Sí, lamentablemente. Acá te va a tener una falla multiorgánica. Contá con una falla multiorgánica, ¿qué es? Y la falla multiorgánica significa que en los pacientes, creo que lo hablamos cuando hablamos de diálisis e insuficiencia renal, genera el tema de la diálisis y todo eso genera muchas reinfecciones tras reinfecciones. La gran mayoría de los pacientes que tienen estas comorbilidades fallecen por falla múltiple orgánica. Le falla el corazón, le falla el pulmón, el cerebro, el riñón lamentablemente ya no lo funciona y eso genera de a poquito que todas las células del organismo mueran. En el caso de los pacientes que están con diálisis se infectan muy seguido y cada vez que se infectan son gérmenes más resistentes. Por eso a veces los antibióticos que vos tomás en tu casa no está bueno porque los gérmenes se hacen más inteligentes y tenés que darle más antibióticos de amplio espectro. Hablamos de la bacteria que había tenido Silvina Luna, que era una KPT. Una KPC, una Klebsiella. Una Klebsiella, que era muy difícil de tratar. Pero vuelvo al caso. Fíjate cómo nos emocionamos nosotros, los propios médicos, y si vos estás en cualquier lugar y tenés un pariente médico, también se va a emocionar cuando tenés un familiar. ¿Cómo salís y le decís a la familia, mire, esto, la vas preparando? ¿Cómo le vas diciendo? A nosotros, como médicos, en la facultad no te preparan. Esto es la práctica y hablar cotidianamente. Nosotros por eso hacemos la residencia, son 4 años de residencia y tampoco... Pero no te enseñan a dar malas noticias. No te enseñan. Yo justo ahora estoy haciendo el curso de cuidados paliativos y ahí te enseñan un poco a cómo hablar. ¿Cómo salís? Y En este caso, una chica que aparte en este caso, que tenés toda la presión de la prensa que está esperando la noticia y hablar sobre el tema. No me hubiese gustado estar en los zapatos del que le fue a darlo con la familia, pero lamentablemente te tenés que parar y de la mejor manera posible poder explicarle a la familia, que por ahí no entiende mucho de medicina, de qué está pasando y cuáles son los desenlaces posibles. Yo te diría, no hay nada más que hacer. Y hay que ver cómo están en el momento. Si está muy mal y con shock refractario. Shock refractario significa que la presión no sube a pesar de darles drogas, que son un montón, a dosis muy altas. Eso significa que el corazón, a pesar de que vos les des más drogas, no va a subir. Eso significa que todos los receptores que estás dando con esa droga están todos ocupados y no hay forma de que levantemos las drogas aunque le demos con o sea, es un shock cardiogénico. Es un shock cardiogénico, shock con falla múltiple de órgano y lamentablemente el desenlace final va a llegar pronto, pero ahora, aunque hagamos lo que hagamos, lamentablemente no va. ¿Cuándo deja de existir? No sé si se sabe esto, porque hablamos del corazón, de las fallas cardíacas, de todo lo que estás explicando, pero la conciencia, digamos, o la presencia de la persona, ¿cuándo deja de estar? En general este tipo de pacientes están sedados con drogas que cualquier persona que no toma drogas estarían dormido inmediatamente. Así que en general están sedados y no se dan cuenta no están conscientes 100%. Siempre me preguntan, ¿me escucha? Claro. Y si a vos te va a hacer bien hablarle y despedirte, yo, mirá,
esto siempre le cuento a Jorge, yo cuando los pacientes están en su último momento y estoy yo justo de guardia, estoy en la habitación, hablo yo por dentro mío diciéndole que se vaya en paz. O sea, es querer o reventar, Claro. pero es algo que lo hago yo porque me genera a mí Que es lo tranquilidad. que, la creencia, digamos, que uno tiene en el momento. me genera- ¿Qué haces? me- Contalo bien. No, porque me, ese pare- me pongo al lado de la habitación del paciente cuando ya sabemos que vas y te das cuenta que los signos vitales están, el paciente está luchando para quedarse, para decirlo de Ajá. una manera, y me acerco, le toco la mano, o le toco el pecho, o la cabeza, y le digo, mira, tranqui, descansa en paz, o sea, porque hay veces que pasan semanas, 10 días que están peleando, y lo ves sufrir al paciente Claro. en el hecho de la parte del cuerpo, de la conciencia no está porque están sedados. Pero muy eso es emocionante muy lo que duro, es contás, muy duro. Es muy emocionante lo que contás. Es muy duro. Te imagino sentado Sí, ahí. es acompañar. A veces con la pandemia estaban solos, pero ahora por suerte están acompañados. ¿Crees en el alma? Y hay algo que está Te ahí. lo está diciendo alguien que convive con la muerte. Sí, hay algo que está. No sé si es alma, porque, por ejemplo, el tema de abrir la ventana. Contalo bien eso. porque- Las enfermeras habitualmente siempre cuando sucede esto de que ¿Y vos lo hacés? yo lo hago. No sé, entramos y no se va. O sea, no fallece, pues está con la frecuencia cardíaca y demás, a pesar de que no le estamos dando ningún soporte, pero sabemos que en algún momento va a suceder el desenlace final, es abrir la ventana. No sé, esto es creer o reventar y se va más tranquilo. O sea, obviamente esto todo hablado bien con la familia, acompañamiento de la familia, pero bueno, es muy difícil desde este lado ponerte a hablar con un paciente joven y explicarle esta situación. Qué difícil es la decisión de dejar partir, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros somos egoístas de por sí, o sea, queremos que estemos con nosotros, o sea, cualquier familiar. Pero por lo pronto, de mi visión, al ver muchos pacientes y que prolongan y que hay veces que tienen 90, 92 años y la familia, está bien, nosotros no juzgamos el hecho de la familia decir, no, hagan todo con él, pero a veces es un hacer demasiado. Pero imagino que una chica de 43 años sale y dice, hace todo lo que pueda. Sí, o sea, tiene sí, 43 claro. años, pobre Eso- chica. Esperemos, es así. Sí, pero bueno, en el caso de ella tenía muchas comorbilidades, obviamente no lo sabemos pero a ver cómo estaba clínicamente para, obviamente, tomar una decisión en forma conjunta con la familia y hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, acompañarla en el último momento. Dijiste algo que me impactó, que por ahí en unos asados lo hemos hablado, ¿no? Diferente. Pero esa lucha que tiene el ser humano, me hiciste acordar a gente que se murió cerca, que sabés que él no se quiere morir. Sí. ¿Eso lo has sentido vos? Sí, los pacientes que están en el último momento y el corazón sigue peleando. Pero bueno, es hablarlo y acompañarlo. Lo más importante siempre que yo me planteo es que no sufre, que no se dé cuenta de lo que le está pasando, que estén bien sedados, tranquilos y con un buen acompañamiento de la familia. Creo que eso es fundamental, porque el ida y vuelta con la familia y transitar por una terapia intensiva con un familiar poliinvadido también es una carga mucho para la familia, es una carga muy importante, emocional, afectiva y obviamente más la pérdida. Lo que dice él es muy importante. Por ahí vos no tuviste nunca un familiar en terapia intensiva, espero que lo tengas muy, muy lejos en este tiempo de tu vida. Pero es muy fuerte, ¿viste? Porque van, vienen, tenés que estar ahí, es cansador, lo ven a él, por ahí él está cansado, porque no es fácil estar en terapia intensiva, entrar. Bueno, no te digo en la pandemia cuando te tenías que vestir como un astronauta, ¿no? Pero Claro. no es fácil, es muy difícil, es una situación de sufrimiento muy grande. Para mí lo que más me impacta de estas charlas es que alguien que uno está acostumbrado a vivir, a convivir con la muerte, que tiene una creencia en Dios importante, que cree en el alma, es fantástico. Realmente es, no te lo digo orgullosamente, te lo digo con un orgullo terrible que estés acá, porque me hace sentir que estamos mostrando que la medicina es humana, Sí. que la medicina no es un encarnizamiento, que no es que te da todo lo mismo, ¿viste? No, Más obvio allá que de quien sea. No, ¿viste? obviamente Lo mismo que- cuando llegó el chico pobrecito, que lo mataron a la mañana, cuando llega el Fernández y no tenés nada que hacer, y te querés morir. Sí, te sí, querés no. morir. Sí, uno trata de siempre estar y ayudar, o sea, y tratar de, en la medicina, de ayudar y acompañar, sea el lugar donde te toque trabajar. Claro.
Pero sí, desde el punto de vista humano, si no, no lo haces. O sea, Me imagino, Dardo, que también habrás tenido profundas conversaciones con aquellos familiares que dudan en esto que hablábamos antes, mucho, ¿no? Es mucho, es mucho porque por ejemplo, te pongo un escenario más fácil. Para el médico, me incluyo, es más fácil ni sentarme, porque yo siempre le doy el ejemplo este. Te digo, mira, lo intubé, le puse la vía central, lo sedé, está con antibióticos, está con falla múltiple de órgano, eventualmente en un rato te defino si lo tenemos que dializar. Papá de 90 años que no se movía de la cama. Te digo ese escenario. Esa es una forma de verlo. Y otra forma de verlo, antes de hacer todo esto, sentarme 10, 15 minutos a hablar qué expectativa tenía ese familiar por el papá. Y creo que para el médico es más difícil esta segunda situación de sentarme y hablar, explicar qué podemos hacer y qué no, que hacer todo el resto e invadirlo al paciente. Creo que... ¿Sabes qué me parece mucho más terrible este caso? Si Silvina hubiera tenido un riñón, ¿se hubiera muerto? Y eso es difícil saberlo. Sí, a ciencia cierta es que cualquier paciente que se trasplanta tiene que estar en condiciones. Tiene que estar en condiciones. Yo tengo a mi amigo Juan, que se trasplantó hace más o menos 1 año y medio, y le cambió, porque él estaba dializando, y le cambia la calidad de vida, de no dializarlo a dializarse. Tratamos nosotros siempre de ponerle nombre y apellido a las situaciones, porque es como el nombre que nosotros le queremos dar y que lo ejemplificamos. Estamos hablando de una situación muy extrema porque realmente cambiamos todo el programa porque no podíamos dejar de hablar esto, y que vos también veas cómo es esto tan fuerte y tan emocionante para la vida de un médico y para la vida de la familia. Porque por ahí él está acostumbrado, ¿viste? Yo estoy acostumbrado cuando estaba ahí, cuando estaba en ese momento como vos, pero la familia no. La familia sufre, es terrible, eso hay que ponerse en los zapatos de la familia. Pero, no sé si Silvina tenía familia, no sé exactamente. Aparte cuando es alguien tan joven, tan querida por todo el mundo, y además había mucha esperanza, a pesar de los pronósticos de que ella se recuperara. Estos últimos días, cuando las noticias no eran buenas, ya no eran las mejores, como que uno decía, bueno... como un poco se veía venir, igualmente cuando sucede impacta de una manera inevitable, muy profunda, muy fuerte. Digo, esta relación que tenemos con este momento, ¿no? Que es la muerte. No nos gusta hablar de la muerte, eso es real. Todos escapamos a esa situación y a afrontar esa situación no es muy linda en esa situación, y hablar con la familia es muy difícil, y a veces siempre cuando uno plantea el hecho de, che, y ahora, siempre la familia le decía, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Dice ahora, ¿qué? Lo remarcás mucho. Sí, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Y yo la última vez que me puse a hablar con un familiar fue hace 2 semanas, 3, y le expliqué, mirá, ahora lo vamos a sedar. En el caso de la familia no quiso invadirle al paciente y se sedó en el momento que se sentía mal. También esa es una decisión terrible de la familia cuando decís, no le hagan más nada. La pelota, ¿eh? Sí. No es fácil, ¿eh? Pero yo te lo digo porque vos lo hiciste con tu tío recién, yo lo hice con mis padres. Es muy difícil, porque si es otro, es una cosa. Cuando te toca cerca, es muy complejo. Sí, igual es lo mismo que te lo dije a vos. Creo que es la mejor muestra de amor que podemos hacer sin familiar. No verlo sufrir. Es real. O sea, no verlo sufrir es lo mejor que te puede... Sí es dura la decisión, pero yo, por ejemplo, siempre, es más, a esta señora le digo, mirá, no te sientas mal por la decisión, tratar de bajar la culpa esa, porque no es ninguna... Es una decisión fea que la tiene que tomar, pero que no lo viva con ninguna culpa, porque no es que no la estás matando vos. No, lo estoy diciendo la verdad, claro, está bien. Sino es que le estás haciendo algo que nosotros como médicos estamos capacitados para hacerlo y le hacemos el acompañamiento, tratar de brindarle que no tenga la culpa al familiar, porque si no vos vas a estar 20 años después haciéndote, che, si hubiéramos hecho esto, es medio difícil. Y lo que sí, por ahí capaz que nosotros como médicos, es lo que venía yo a decir, es que cuando tomás esa decisión, uno tiene que explicarle porque la muerte hay un proceso fisiológico que sucede, porque en general los pacientes en terapia intensiva están monitorizados. Ves la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación, y también explicarle de que va de a poquito, el corazón va a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca, la saturación también, la presión también, y obviamente va a haber cambios en lo que es la piel, porque va a tener menos presión, va a tener distinto. Qué importante es tener un dardo que te ordene, ¿no? En serio te digo. Para el familiar, tener a alguien como Dardo
que hay miles de médicos en la Argentina que trabajan con esto, que son excelentes. En el hospital italiano donde estuvo Silvina son fantásticos, tienen una terapia, no sé si está San Román todavía, pero un terapista extraordinario. O sea, hay muchos lugares en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Pero qué importante es que te ordene, que te tenga ese orden, ¿no? Porque si no... pero yo vuelvo a decir, vos lo dijiste algo, que la culpa, porque te quedás con un poco de culpa. Te quedás con un poco de culpa cuando te decís, bueno, doctor, hasta acá. haga lo que tenga que hacer. Te quedás con un poco. Sí, uno trata siempre, por lo menos particularmente hablo por mí, es que bajarle esa culpa al familiar, porque va a transitar un duelo importante, toda la carga que tiene después que fallezca, o sea, tenés que armar todo con la familia y demás, y tratar de evitar esa culpa y esa daño hacia sí mismo para que pueda afrontar otra situación. Bueno, pero ahí me parece que es fundamental el rol y el vínculo que se genera con vos, ¿no? En este caso, con la persona que tiene que comunicar todas las situaciones, y ayudar a tomar esa decisión. Dardo, muchísimas gracias. No, un placer favor. y te felicito. No. Me encanta el sentimiento y la emoción que le pones a la medicina, que es realmente fantástico. Realmente es un orgullo No, gracias a vos. que estés acá.